Vuelvo a entrar. Un saludo a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nada, voy a decir que Ricardo Bru es experto en regresiones, hipnosis, flashback. Es profesor de esto, de parapsicología y de otros temas de mancias, que todos los sábados en la Caja de Pandora está saliendo haciendo un vídeo concretamente con Xavi. Lo tenéis todas las noches, que es uno de mis profesores, que con él he aprendido mucho. Y que con él vamos a tener un webinar el 17 de junio que va a ser taller Arcanos y Simbología en aulaspandora.com. Luego vamos a hablar de este taller un poquito más adelante y ahora vamos a dar paso a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de estar en la caja. Yo cuando veo esta caja de fuego que da vueltas digo, mira, ya estamos en casa, ¿no? Ahí estamos ahí. Pues bien, estamos bien y cuando me llamaste y concretamos un poquito el tema, le puse la antigua parapsicología porque uno ya también es antiguo, ya tiene una edad. Y entonces, para dar una perspectiva, quizá en este momento, estamos en un momento de cambios, de transformaciones, ¿verdad? Pero una de las razones fundamentales que hay es que hay generaciones que quizá les cuesta un poco entender lo que era la antigua parapsicología, ¿no? Lo que era. Y estoy hablando de los años 70, años 80, ¿no? Es una época en la que muchos investigadores y buenos, y algunos que pasan regularmente por tu programa, pues ellos eran niños, ¿no? Y alguien, pues yo digo, bueno, pues voy a intentar explicarles cómo era, ¿no? He traído nada, como experiencia, por ejemplo, una portada, este soy yo, evidentemente, en otra época, es el año 89, es una ánfora, y estoy yo aquí con vestido de ritual, y era portada de la revista Karma 7, que la revista Karma 7, sinceramente, ahora mismo es un referente de las revistas de parapsicología en España. Sobre todo el periodista Armengou, en esa época, después Pedro Palau, ¿no? Fueron referentes en los años 80, y al ser portada una revista donde hablas de la pelea en trance, de una invocación satánica y termina en pelea, una cosa de este tipo, quizá hoy en día sería un escándalo relativo, pero en aquella época fue un escándalo sublime, ¿no? Yo simplemente estaba intentando dar lo que teníamos los investigadores en aquella época, era que teníamos que experimentar, hacerlo, publicarlo y dar lugar a un debate, ¿no? Y eso es una forma de que entienda la gente que no había los medios de... Por ejemplo, ahora mismo yo trabajo, es verdad lo que ha dicho Luis, ¿no? Los sábados estoy con Javier trabajando un poco temas de todo tipo, ¿ya? Y nos lo pasamos la mar de bien recordando y también insistiendo en temas nuevos, ¿no? Pero estamos online, fijaros, online. Yo en la época que estoy hablando, en la época que fui portada de esta revista, he traído varias revistas en las que salí e hice artículos y tal, y esta, que es la que me hicieron el artículo a mí, en los años 80, pues nada de ordenadores, prácticamente, nada, un Spectrum ZX que era casi infantil, y nada de teléfonos online, nada de comunicación y por lo tanto nada estaba todo muy sesgado. Claro, ¿qué ocurría? Que cuando había un comentario, es diferente de ahora, como por ejemplo Luis, pues con la caja de Pandora, si hay una noticia, va, lo filma, lo pone, se expone y da lugar a un debate, pero esto es de una inmediatez absoluta, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor pues que algo que ha sucedido hoy, mañana ya estamos debatiendo. Bueno, entonces no era así, ¿eh? Por ejemplo, todo esto de la ánfora, la famosa ánfora, y yo después la llevé a Radio Nacional de España. Creo que cuando la llevé a Radio Nacional de España, había 200 personas en la sala, que había un auditorio cogido, y hicimos de alguna manera la experiencia allí. Yo creo que fue un momento apoteósico, porque esto en radio o en televisión pues había hecho muy poco, la verdad, por no decir nada. Hacerlo en serio. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, en ese momento hacíamos experimentando estados de sugestión, que es en el fondo lo que hay después de cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces, esto me ha parecido que era buen criterio, ¿verdad? Para empezar, yo estoy aquí pues con pelo, es temas de la edad, y con barba negra, ahora ya no es tan negra ni el pelo ni la barba, bueno, el pelo es poco que me queda, pero el espíritu, sobre todo las ganas, yo sigo igual, haciendo cosas,
y sigo trabajando, ¿eh? Pero, ¿qué pasaba en aquella época? Pues en aquella época, el corre, ve y dime, tú que fuiste a aquel sitio, la gente imaginaba más que veía, experimentaba más de lo que le habían contado que lo que realmente había pasado. Y cuando llegaba la información era un poco una rueda, ¿no? Que tenías que saber sesgar, ¿no? Muy bien, qué pasó, qué no pasó. Yo siempre decía, vamos a hacer una experiencia mental. Y a pesar de eso, la gente tenía miedo, incluso iba con rosarios, iba con cruces, como con miedo, ¿no? Que no le pasara nada, donde se daba más el experimento, cogía más fuerza Luis, pues porque parecía que la cosa iba más de los temas de sugestión. O sea que esto sería la primera, la vieja parapsicología. Claro, lo he centrado un poquito sin vanidad, en mí, porque hablar de los demás no me gusta mucho, de lo que hicieron los demás, porque no estoy para criticar a nadie, pero digo, bueno, solo de las cosas que hice yo, pues puedo hablar un rato. Y esta fue una de las primeras, ¿no? No sé Ricardo, si... antes de seguir dándote paso, te quería preguntar una cosa. Es decir, bueno, primero comentar, Yolanda Soria, cuando era jovencita y aprendió parapsicología, aprendió con Ricardo, quiero decir, en la escuela donde Ricardo era uno de los profesores. Pero hoy en día la gente escucha parapsicología y a lo mismo no entiende lo que significa. ¿Qué es parapsicología? ¿Cuál sería la definición? Pues es el estudio sobre todo, de estados alterados de la conciencia y sus aplicaciones. Pero también la parapsicología buscaría dar una respuesta a fenómenos que son paraconductuales o parapsicológicos. Es decir, para al lado de, pero no siendo formar parte de. Entonces, en los fenómenos parapsicológicos estaría el estudio de qué pasa, por ejemplo, en un ritual de brujería, o qué es un fantasma, qué es un poltergeist, o por qué de alguna manera aparece una cara como una cara de Belmes, ¿no? Que eso es una teleplastia, ¿no? Entonces, el estudio del por qué, el estudio científico del porqué y sobre todo cómo afecta la conducta es lo que hacemos los parapsicólogos, ¿no? Lo que hacíamos y seguimos haciendo, pero ahora tenemos muchos más medios. Que es curioso, una cosa, yo siempre dije, tú sabes, tú me has conocido a mí, Luis, como sobre todo por el tema de la hipnosis, ¿no? Yo siempre decía que todo estaba en la mente, pero que es curioso que ahora que ya uno lo ve desde una perspectiva diferente, desde los años 80, finales de los 70 hasta aquí, una cosa que se ve claramente es que los fenómenos han ido decreciendo. ¿eh? Decreciendo significa que hay menos fenómenos, que los fenómenos tienen una explicación coherente antes de llegar a ser un fenómeno inexplicable, que nos queda como fenómeno poco, nos quedan pocas cosas como fenómeno. Antes sí, antes todo era un fenómeno. Si uno mente, ahora estamos hablando de los 70 y de los 80. Bien, pues nos vamos a ir a 1870. Ahora sí que es un salto, ¿eh? Estamos hablando de 100 años atrás. Ahí se daban como pruebas palpables auténticas falsificaciones fotográficas, ¿no? Que seguramente alguna de todas estas pruebas fotográficas serían de buena fe y captadas, porque algunas parecen poco trucadas, poco manipuladas, pero sin embargo, hoy cuando las vemos nos sonrojan, ¿no? Ya no qué decir tiene, corriendo un poco más hacia allá, las psicofonías, ¿no? Las psicofonías, el principio de los 70, se hacían con el radiocasete, ¿eh? El radiocasete era la forma de hacerlo. La gente, todo el mundo hacía psicofonías, como era una cinta magnética, se grababa y ahí se grababa de todo, de todo. Me refiero todo tipo de murmullos, ecos. Ahora que se ha sofisticado el tema, que se han hecho diferentes procesos tecnológicos para aislar ruido, cámaras de Faraday y tal, los fenómenos decrecen, decrecen. Es decir, hay menos fenómenos, eso sí, quizá más consistentes, fenómenos que se pueden analizar desde otras perspectivas. Después de las psicofonías llegaron las psicoimágenes, pero eso ya es otra época, eso ya son más allá de los 90, pero sobre todo de los 70 a los 80 y muchos, todo el mundo grababa voces, grababa cosas, y la mayoría de veces eran repeticiones, ecos, y algunas eran falsificaciones, hay que decirlo, ¿eh? O sea, nosotros nos llegaba una cinta cassette, decía, mira, esto en casa de mi madre murió y esto es lo que he grabado, claro, oías, pero si no estabas certificado, ¿no? Cómo se había precintado, cómo se había organizado, te encontrabas que, bueno, eran unas voces que alguien podía haber dicho, ¡socorro! Y bueno, y a lo lejos, o poniéndole un filtro, pues es verdad, es lo que sonaba. Por mucho que se quisiera analizar,
es ahora por las vías digitales, las vías de alguna manera de aislamiento, donde se pueden hacer con mayor seguridad y la realidad es que la lucha contra el fraude, es decir, la falsificación del fenómeno paranormal, ha sido posiblemente el caballo de batalla. Ese sí que se ha sido el caballo de Troya de todos los parapsicólogos, porque nos hemos encontrado que la mayoría de veces nos han colado goles siendo mentiras, ¿no? Es decir, nos han traído cinta, nos han traído fotos, nos han traído todo tipo de testimonios que en realidad o bien eran fenómenos de la conciencia, fenómenos sugestivos, fenómenos aparentes. Un caso concreto y específico es la pareidolia, es un fenómeno paranormal, la pareidolia, que, bueno, no sé si la gente ha oído hablar de la pareidolia, pero yo se lo explico, es que de alguna manera el ojo humano tiende a hacer figuras humanas en estados inertes y entonces tiende a asociar caras y se tiende, cuando uno se esfuerza, se puede ver en una pared fácilmente diferentes caras, caras que nos daría después a la segunda revista que os he traído, que recordando es un reportaje que hice cuando yo hacía el programa de televisión Flashback. Entonces, en ese momento Javier Sierra, el brillante Premio Planeta, era redactor de la revista Más Allá. Esta fue la revista, el artículo lo hizo él, me lo hizo a mí, vamos, sobre la investigación que hice en las caras de Belmez, ¿no? En ese momento, aquí está el artículo, ¿no? Belmez es un portal de comunicación con el más allá. Esto fue, por eso he querido decir, bueno, voy a hablar de la antigua, pero para no mencionar a nadie, ni al decir qué edad tiene, diré, soy yo, ¿no? Eso, ahí estaba yo. Bien, cuando hicimos el reportaje de las caras de Belmez, está una de las caras más, la llaman la pava, de las más espectaculares, si la gente lo recuerda, o hay gente que ha ido. Ahora ha pasado una cosa curiosa, después de que fuimos nosotros con el programa de televisión, allí no iba nadie, después, bueno, se hacían autocares y autocares y autocares a ir a verlas, y después las casas de al lado, de las caras de Belmez, de golpe, empezaron a tener también caras, bueno, se han seguido estudiando. Murió María, yo cuando pasó todo esto de Belmez, yo con Javier puse un extracto de este programa, o sea que la gente que lo quiera recuperar, si está muy interesado, que recupere el programa de anteriores con Javier, que sería el Misterios, el que hacemos los sábados. Allí pusimos un trozo que está pegado en YouTube sobre las caras de Belmez, donde entramos y vemos a María y empezamos a recomponer la historia que fue el asesinato de una familia, ¿no? En principio, como todo asesinato que hay en la guerra civil, que mueren inocentes, y la preocupación que le quedó a María, pues fue el sustrato de que en la cocina de su casa, porque estas caras aparecían en la cocina, pues aparecieran, lógicamente, estas caras, las famosas caras de Belmez, y seguimos esta investigación en Belmez de la Moraleda y en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, que fue donde pasó realmente los hechos. Lo que pasa es que en ese momento María murió su familia, pero ella no estaba. Y entonces ella se quedó en su casa, bueno, y ahí la pena, el recuerdo, como tanta gente, tantos españoles pasaron, pues dio lugar a las caras de Belmez. Así lo explicamos, así hicimos el artículo, insisto, el artículo me lo hizo a mí en aquel tiempo Javier Sierra, y de todas las pruebas e investigación que hicimos del programa. Insisto, el programa que grabamos con Javier los sábados se puede recuperar evidentemente por YouTube, de la caja de Pandora, y ahí tenéis el extracto de cuando llegamos, de lo que vimos, de las caras, de cómo estaban, y de cómo hay una hipnosis que le hago a María y también a Ana Castillo, que era una de mis sensibles, que era una alumna, y que llevé a investigar allí. Entonces, este sería otro de los misterios. No sé cuál es el más importante. Posiblemente para la gente que le interesan estos temas, Belmez puede ser el fenómeno más importante de parapsicología activo y permanente, por eso le puse fenómenos persistentes del mundo he dicho, ¿eh? No podemos hablar de fenómeno exclusivamente de español, es del mundo. ¿Por qué? Porque estas caras han ido siguiendo,
se han podido cortar. De hecho, a mí María me dio un trocito del cemento de Belmez, trocito que conservo con mucho cariño y que ahí sale una pequeña figurita, pero bueno, parece ser que todo lo que tenía que ver con ello gestionaba este tipo de salida de caras. Es como si, claro, gente me dirá, pero Ricardo, ¿qué son esas caras? ¿No? Tú que estuviste investigando con Sierra, con toda esta gente. Pues esas caras son teleplastias, teleplastias. Es decir, se plastia y tele de lejos, ¿eh? Es decir, plasmar sobre dónde, sobre qué, sobre cemento, hormigón, porque el suelo de la cocina de María era hormigón. Es decir, ahí poca broma, no es aquello de que hago un graffiti, no, es que las caras penetran dentro del hormigón, o mejor dicho, salen desde el hormigón hacia afuera, ¿no? Entonces era muy interesante cómo nos explicó los detalles de la guerra civil, María, y como nos estoy diciendo, y insisto, recuperar este capítulo con el programa que hicimos con Javier un sábado. Yo salgo los sábados a las 11 de la noche y los que queráis, pues intentamos hablar de estos temas y de otros, ¿no? Por lo tanto, Luis, las caras de Belmez se convertirían en el segundo de los temas. El primero era hablar de los rituales, de las ánforas, de los sortilegios, hechizos y sortilegios. Era una época muy concreta. El segundo, las caras de Belmez, investigar allí y, bueno, verlo como lo que es, ¿no? Un fenómeno especial. Y, bueno, evidentemente han habido más fenómenos de este tipo, pero casi todos los que han habido, ninguno ha tenido la importancia de Belmez de la Moraleda, ¿eh? Belmez de la Moraleda ha sido un fenómeno persistente. Han habido, todo el mundo recordará, bueno, no todo el mundo, no, claro, yo sí, porque soy de otra época seguramente, para la gente que ahora tiene 30 años, ¿no? Pero evidentemente investigadores como Germán de Argumosa, Jiménez del Oso, todos habían ido allí, ¿no? Pasó una cosa muy curiosa, en las caras de Belmez, que es que había una cara de las que se fueron formando durante años y años, más de 25 años, ¿eh? Hasta que se hicieron muy populares. Y una de las caras que salía en Belmez, que además se publica en el artículo, se parecía mucho al general Franco. Ya dirás, solo faltaba esto, ¿no? Sí, la verdad tenía su morbo. Desde luego era un cóctel de Telecinco, que digo yo, esto es un sálvame como una casa, pero de caras. Entonces, en principio no lo entendimos porque se hicieron las fotos, incluso el régimen en aquella época intentó que esto fuera. ¿Eh? Pero pasó una cosa, que tanto la nieta, los nietos de Franco fueron a verla, fueron a verla. O sea que eso se sabe poco, pero es algo que a mí me confesó directamente María, María, la dueña de las caras de Belmez, que había ido la familia Franco a verlas, eso que no se podía hablar, que les prohibieron hablar, enseñar la foto, pero eso es una primicia que puedo deciros ahora. Bueno, lo cierto es que fuimos viendo y comprobando, y una de las cosas está en el artículo, esto por si a alguien le interesara mucho. Este artículo salió en el año 2003, tampoco ha pasado tantos años ya, porque la investigación que yo hice no es cuando apareció la fenomenología, sino que fue en el año que yo tuve los medios, ¿verdad?, para poderlo investigar, ¿no? En aquella época, insisto, que ya se tenía, bueno, ya habíamos hablado de investigación con medios, equipos, cámaras, ¿no? Y aquí vemos un poco parte de esta investigación, que después un personaje que todo el mundo sabe quién es, y tenemos cómo fuimos viendo las caras que aparecían y cómo era cada uno de los familiares. Concretamente, esta niña, que es la que nos dio la pista, esta niña es, perdón, voy a enseñarla bien, esta de aquí es la que vimos que aparecía en las caras de Belmez y que era una de las niñas que murió en el bombardeo, ¿no? Concretamente, después de hacer esto, como pasa siempre, en aquel tiempo no había Pandora, qué lástima. No había Pandora y entonces eso se dio en televisión, punto y final, y lo único que había era el programa de Iker Jiménez, que ya hacía el programa él. Y entonces ahí se apuntó rápidamente al tema e hizo un libro. En el libro pone que habla de que yo hice la investigación y después él se dedica a exponer sus teorías. Lo hizo junto con Luis Mariano, y bueno, se le exprimió toda la fenomenología, después ya María murió, ¿verdad? Y ya yo me aparté del tema porque yo lo que quería demostrar que era un portal de comunicación producido por la mente de María,
Eso es la única cosa que se tenía que tener en cuenta. Una vez muerta ella bueno, quedaba la fenomenología, porque estaba en el cemento, pero que se tenía que estudiar desde un punto de vista de lo que son las teleplastias en general, ¿eh? Después yo me encontré, mucho más tarde, me encontré en muchos viajes que hice, teleplastias en otros lugares, algunas muy espectaculares, ¿eh? Enormemente espectaculares, eso hablaremos luego. Pero las de Belmez yo las pongo en primer lugar. Yo no sé si tú has estado en Belmez, Luis, me imagino que sí, no sé, digo yo, ¿eh? No, no, yo No, no llegué nunca a Belmez, no lo he llegado a ver. ya. Hombre, No es te- algo, ahora no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que fue. Cuando yo voy, que insisto, que hicimos el programa con Javier y está colgado en YouTube un vídeo, que por eso lo podemos colocar, porque es un vídeo de televisión, pero como está colgado anónimamente, pues toma. Y entonces lo pudimos colocar y se ve toda la investigación al entrar nosotros, ¿no? Por eso le recomiendo mucho a la gente que lo vea, porque esto es imagen directa, ¿no? Entonces, lo curioso de Belmez, yo estaba hablando antes de la cara de Franco y no entendíamos por qué salía la cara de Franco, ¿no? Entonces, una de las cosas que vimos es que era un tema de la guerra civil. Y cuando vimos que esto era un tema de la guerra civil, entendimos por qué salía esto. Es como si las caras nos hubieran dado un código. ¿No entendéis por qué? Pues mira, esto es la prueba que tenéis, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es una de las... sabes tú que hay diferentes investigadores que aún en la actualidad siguen investigando el tema, pero se ha quedado muy críptico. No hicieron, pues con perdón, lo puedo no por ponerme medallas, pero yo lo hice, divulgué, claro, yo lo hice un programa de televisión que se vio en no sé cuántos países, porque ese programa se vendió a 40 países, ese que grabamos en Belmez, ¿eh? A mí me vieron en México, en Colombia, me vieron en Argentina, en Estados Unidos, yo qué sé, en todas partes, hasta en Turquía, ¿eh? Traducido, evidentemente, pero me vieron. Cuando grabamos ese programa, pues se vio un poco la fuerza de la investigación, ¿no? Entonces, insisto, si queréis el número, es el número 170 de la revista Más Allá, de los que sois coleccionistas, y los que no, pues lo podéis ver con el programa que grabamos en Javier los sábados por la noche, allí lo ponemos completo. Entonces, segundo gran tema, las caras de Belmez, y el tercero, que ya te imaginas, Luis, cuál es, fueron las investigaciones en Egipto. Ese también, Sí. esas investigaciones fueron de telepatía desde Keops, ahí está, telepatía desde Keops, estos sí que son momentos históricos, aquí también, esto, el primero de los viajes, esto es la cámara del inframundo, ahí estoy, pues con bastantes años menos. La primera vez que fuimos en ese viaje fue el año 92, eso hace bastante tiempo. Hay fotos espectaculares que ahora ya no están, como pude subir a una zona que se había practicado un agujero por unos alemanes. En fin, era diferente, completamente diferente de lo que de alguna forma, y aquí está el amigo Javier Sierra haciéndome la entrevista en Barcelona, en el momento en que volvimos de esta experiencia. Claro, las experiencias de Egipto es que fuimos el único equipo de investigación, año 92, que consiguió ya un programa de televisión que lo grabó, fue el que financió, ¿verdad?, poderlo hacer, sacar los permisos especiales de grabación y hacer unas regresiones hipnóticas al interior de la Gran Pirámide para sacar, de alguna manera, pues que hicieron y experiencias de telepatía. Entonces, aquello pasó una cosa muy importante, muy excepcional, y estuvimos enviando imágenes y pensamientos, frases telepáticas. Esto también, este vídeo también lo podéis ver en los programas que hemos hecho con Javier, ¿eh? Si alguien está interesado, no es por hacer propaganda, pero allí hemos colocado estos vídeos y podéis ver cómo estamos transmitiendo desde el corazón de la Gran Pirámide, año 92, por eso la imagen no es la que grabaría ahora Pandora, ¿eh? Pero bueno, hicimos lo que pudimos, y en el templo de Devot, en Madrid, que era donde se recogía todo el material, ¿verdad?, que enviamos desde la pirámide a la misma hora, había Enrique de Vicente, que todo el mundo conoce también, incluso de los programas de Iker, ahí estaba tomando nota de todo lo que los sensibles que estaban en Madrid iban recogiendo, ¿no? Una experiencia maravillosa, también se dio en muchísimos países, ahí se quedó, después ya se puso de moda hacer experiencias y tal, y ya desde el año 92 yo no he dejado de ir, sigo yendo regularmente, de hecho este octubre volveré a ir, siempre que puedo voy, al menos una vez al año,
con más o menos éxito, porque obviamente no siempre tienes el mismo éxito, ¿no? Pero éxito no me refiero de gente que va, me refiero de resultados de las investigaciones. Pero hay una cosa que sí me dio ese viaje, que fue esto. Lo he podido ya publicar. Estas son las cartas del tarot auténtico de Egipto. Esto es soplado, este de aquí. Esto es dado en el interior de la Gran Pirámide a mis sensibles. Los arcanos, dónde estaban, cómo se situaban y cómo extraerlos. Evidentemente, los arcanos son de piedra y algunos están en Karnak. Podría deciros dónde. Están en Karnak, están ahí dibujados, pero que nadie entendía qué relación había entre esos arcanos, la Gran Pirámide y todo, ¿no? Y entonces el trabajo de investigación que se hizo años después fue para esto. Ahora sigo yendo, evidentemente ya, sobre todo para enseñar a la gente magia y conocimiento egipto, pero ya no son esos programas de investigación de sacar esta conclusión. Bueno, estas cartas sí las habías visto tú, Luis, las cartas de Egipto, las que sacamos en... No solo que las he visto, sino que las tengo, acuérdate. Eso. Sí. Pero no quería comprometerte. Solamente sí, ¿no? Las tenemos. Esas cartas del tarot primordial, bueno, de la época aquella, que se hicieron con aquellos psíquicos, que fuiste sacando toda la información con un grupo de psíquicos para poder llegar a saber todo lo que había a través de la hipnosis, regresión. Exacto. Y entonces, fíjate, ya como hablamos de fenómenos, solamente digo, bueno, voy a contar los que yo he estado directamente metido, independientemente que hemos estado en otras cosas, porque son, hombre, uno ya lleva 30 y pico de años en esto y lógicamente ha hecho muchas cosas, pero así espectaculares como estas, hombre, no haces una cada mes, ni mucho menos. Pongo 3 como gran vamos a decir, conocimiento, desarrollo y sobre todo el espíritu que teníamos. Eso sí, las pruebas persistentes, cómo dábamos por hecho cosas que después nos guiaba más la intuición que la capacidad que teníamos que demostrar lo que hacíamos, ¿no? Porque no teníamos la tecnología que hay ahora. Yo siempre he dicho, si hubiera en aquel tiempo que vamos a la Gran Pirámide, que te enseño esto, que estamos en el inframundo y tal, y viene Luis con Pandora, grabamos todo, el año 92, tal y como yo la encontré, y todas las experiencias que yo hice, que incluso pude bajar debajo del sarcófago de Keops, porque estaba abierto, estaba todavía, había una fisura que se podía pasar por debajo, y se podía ver las inscripciones que habían debajo del sarcófago, no hablo de arriba, debajo del suelo. Si esto lo hubiéramos podido filmar y experimentar y darlo todo por Pandora, pues esto hubiera sido, ahora hemos vuelto, hemos hecho fotos, pero no es lo mismo que lo que fue. ¿Por qué? Porque también las autoridades ahora te dejan hacer mucho menos. Hombre, a mí me han dejado hacer siempre y tengo permiso todavía para poder hacer, pero ya no es la época aquella, que te podías pasar toda la noche filmando, grabando. Todo esto se va acabando poco a poco, ¿no? No sé, yo era un poquito esto. Dime. Claro, entonces, este viaje último que ibas a hacer no lo has hecho o lo has hecho y ahora es uno nuevo el de octubre o lo has pasado a octubre. No, lo he pasado a octubre. A mí me ha detenido a hacer el viaje en la pandemia. Es decir, es que nos encontrábamos, que mucha gente me decía que tenía miedo, ¿no? De hecho éramos pocos, también es verdad, pero a mí no me importa. Yo he ido con pocos y he ido con muchos. Y lo importante es ir con el espíritu adecuado. Pero ya me dijeron, vamos a aplazarlo porque teníamos que haber ido ya. Y fíjate en qué época estamos y todavía hay muchísima gente, sobre todo de los que son más mayores que yo, que todavía no están vacunados, y eso sí, es un cierto riesgo, y mucha gente que tiene la aprensión. Yo creo que después de que pasemos un poco este bache, por eso pusimos octubre, pues creo que se podrá realizar, porque ahora estamos en momentos que son complicados. También es cierto que yo sigo con contacto con el Cairo, tengo allí muchísimos amigos después de 30 años de ir, y me dicen que allí está subiendo. Ahora, igual que aquí está un poco desmadrado, pero estabilizado, allí está subiendo porque, lógicamente, las variantes, y ellos sí no tienen la discusión de qué vacuna, sino es que no tienen ninguna opción, ¿no? No tienen ninguna opción de momento, ¿no? Entonces, la situación está así ahora, entonces espero en octubre poderlo hacer. Si lo tengo de volver a suspender, lo suspenderé, evidentemente.
porque lo que nos gusta es hacerlo en condiciones. Pero yo creo que en octubre se podrá hacer perfectamente. Yo creo que sí, que en octubre vas a poder hacerlo. Sobre todo si es a principios, no creo que tengas ningún problema. Y de todas maneras, ahora ya ha dicho la comunidad esta que la cartilla esa de vacunación no se va a hacer obligatoria y para Egipto no se necesita, que lo único que se necesita es un test PCR. España lo pide, Egipto no te pide nada, te lo pide España, que es diferente. España. Claro, o sea, si tú estás de otra población directamente y vas para allí pues, y no estás en España, pues te saltas el tener que... Es decir, si vives en México, pues ya te lo saltas, no tienes que ir con nada, o sea, vuelas y punto. Lo digo porque los que queráis, yo estoy poniendo aquí abajo el correo de Ricardo para los que queráis ir a Egipto con él. Y nada, ahí vais a disfrutar, vais a tener... Sí, este año además hay alguna cosa especial. Hacemos el Sinaí, pero es el segundo año que hago con público. Con público quiere decir no con técnicos, no con parapsicólogos, sino con gente que nos acompañan al viaje. Hacemos el Sinaí, el monte Sinaí. Y allí vamos a buscar un poco las conexiones que hay de Moisés, ¿no? El arca y todo el tema. Y vamos a hacer algo interesante arriba en los montes de allí, porque hay varios montes, no solo hay uno. No hay el monte Sinaí, el monte Caterina, la ruta de los hebreos, y vamos a intentar tocar también este pasaje espiritual, ¿no? Espiritual, que es importante. Y bueno, esto es lo que hace, de hecho, antes me preguntabas qué es la parapsicología, pues el parapsicólogo se pasa la vida intentando soñar, intentando buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y bueno, en muchos casos, por ejemplo, que no han sido tan espectaculares, ¿no? Pero que a lo mejor ha sido una casa y has visto fenómenos extraños, fenómenos de verdad, y no aparentemente, ¿no? Sino fenómenos de verdad, fenómenos que en un momento determinado, pues a lo mejor no has valorado, pero con el paso del tiempo, Luis, sí que le has dado valor, ¿eh? Porque has dicho, hombre, pues esto lo que pasó no fue cualquier cosa. Quizá lo que valoras siempre es, si el fenómeno es anómalo, el fenómeno es solamente del conocimiento, el fenómeno es, bueno, algo que ha sucedido de forma espontánea o se reproduce. Claro, para un parapsicólogo, para que el fenómeno se pueda calificar por ejemplo, de casa encantada, de poltergeist, de diferentes fenómenos que se pueden dar, tiene que ser persistente. Porque si no es persistente, es una vez vi una luz, pues esto no lo consideramos suficiente, ¿no? Ya la investigación, quizá, yo siempre he dicho que es lo que nos hace ser un poco niños, quizá pues aunque sí que vas envejeciendo, pero el espíritu lo mantienes joven por tener la ilusión de investigar, ¿eh? La ilusión de ir a los sitios. Por ejemplo, no es lo mismo ir de turista, por ejemplo, hablamos de Egipto, ¿no? Ir de turista, pues yo qué sé, a ver qué veo, a ver qué me enseña el guía, a ir con un espíritu de, voy con un papel y lápiz, con un diario y decir, venga, vamos a montar esto, haremos el ritual aquí, vamos a buscar energías. Mira que te enseñaré una de las últimas cosas que estoy trabajando, que es que en esto es, habrás oído hablar del péndulo hebreo, y esto es los arcanos egipcios de donde procedería, ¿no? la idea. Y esto que tienes ahí es el arcano 1, ¿eh? Está hecho con los símbolos del arcano número 1. Por lo tanto, trabajar con los péndulos, trabajar en radiónica, radioestesia, todos estos temas es lo que vamos a hacer en este viaje y que sigo yo dando en las clases. Ahora, claro, las clases ahora yo hace un año que no doy clase física, la doy solo, hago pequeñas cosas online porque estamos encerrados. Yo vivo en Gerona y ahora aquí en Cataluña han hecho el confinamiento comarcal, entonces estoy aislado en Gerona, vamos, me la sé de memoria Gerona, porque no salgo de Gerona desde hace un año, ¿eh? No está mal, ¿eh? Para una persona que ha ido tantas veces a África, América, a tantos sitios y le han metido un año sin poder hacer nada de nada, bueno, y aparte de la cuestión el escandalosamente mal que va económicamente, todo esto, ¿no? Pero eso es otra cosa, eso le pasa a todo el mundo. Ricardo, el péndulo hebreo, con los signos que les pones, ¿para qué vale? O sea, ¿qué es lo que testamos? Bueno, sobre todo generamos, en este caso, este es el péndulo hebreo, pero transformado, porque yo digo, tengo la teoría que todo lo hebreo tiene un origen egipcio. En este caso, estoy poniendo el arcano 1, esto es para adquirir seguridad y autodeterminación, es para hacer terapia, en este caso. Pero puedo coger otros arcanos, por ejemplo, esto sería, ¿veis? El que hay allí es este arcano. Pero si yo cojo, pero estos son los de verdad, según el que coja, por ejemplo, voy a buscar uno que sería para cortar
que además está clarísimo que se ve un cuchillo, es el arcano 22, que no es el loco. En el tarot egipcio no es nada de loco, esta es la ciudad de los carniceros, por eso hay Memphis, donde estaba el tema, y es el cortar situaciones que nos resultan pesadas. Es decir, casi se podría decir que este péndulo sería esto, nos serviría para hacer atención psicológica y cambios de conducta, ¿no? Sería para esto, sobre todo. Con él no haría yo, si tengo de hacer dentro de la colección de péndulos, por ejemplo, este es el que siempre llevo a Egipto, que es uno de cobre, por ejemplo, o diferentes otros péndulos, ¿no?, que hay, pero este es para dar ¿qué? Energía de forma. El péndulo hebreo sobre todo se basa en los vocablos de poder que ponen las frases del Talmud, el alfabeto de las Esdras, ¿no? La pronunciación Aleph, Dalet, Gimel, pues produce automáticamente una reverberación que efectúa, pero hay que dar el rezo. En este caso nos rezamos con el arcano porque hacemos que la persona se impregne de la fuerza del arcano. Con el tarot egipcio auténtico, porque si no es ese, el arcano que podía ser, como todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, el mago en el tarot tradicional, el de Marsella, es este. Pero fíjate la cuestión, que en el tarot tradicional, esto le pasó desapercibido a mucha gente. Perdóname un segundo, que siempre me mezclo no sé dónde lo he puesto. Me pasó desapercibido. A ver, ¿dónde lo he puesto? Bueno, yo mientras tanto le digo a la gente que nos está viendo que los que queráis, el 17 de junio tenemos un taller online en directo de arcanos y simbología. Conoce el origen de la adivinación y el camino de la magia, con Ricardo Bru. Es un taller de 3 horas, de 7 de la tarde a 10 de la noche, que será matinal para la gente que estáis en América. Luego pondré un poquito más. Bueno, pues aquí está. ¿Veis? Precisamente esto me da pie y te doy las gracias de poder hablar. ¿Veis? Arcano 1, el mago del tarot de Marsella. Arcano 1, elefantina, la isla de los elefantes, pero que corresponde al mago. Pues ¿en qué se parecen? Me diréis, en nada, ¿no? A ver, me pongo más para allá. Pues sí, se parecen mucho. Fíjate, en la varita tenemos que hacer una cosa, así es como está, pero ahora le damos la vuelta. No a este, no al mago, sino al otro. Y ya vemos una correlación. Si hacemos lo siguiente, ahí, ahora está la vuelta bien dada, espérate, ahí. El sombrero, los 3 patas de la mesa, ¿lo ves? Y la varita. Ahí se ve la correlación. Sombrero, 3 patas y varitas. ¿Qué quiere decir? Que este tarot, el marsellés, está inspirado en la obra original. Por eso sabemos que es este el auténtico. Y así con cada una de las figuras. Esto es lo que os acaba de decir Luis, y os voy a explicar el tarot egipcio auténtico. El único tarot que está sacado, y que no son 22, en realidad el número que hemos acabado de investigar y hacerlo todo son 42, pero porque coge arcanos que tienen que ver con el delta. Esto es el Alto Egipto, es decir, el río, que va desde Asuán hasta Memphis. Entonces, en el taller sí que os vamos a intentar explicar todo esto, el valor del arcano, la fuerza que tiene, la vibración, y con todo ello, efectivamente, pues a ver si os animáis, sobre todo porque si tenemos el conocimiento, ¿verdad?, de los símbolos y de los números, pues tenemos el conocimiento, por lo tanto, de la palabra. Todo va unido, ¿eh? Es un símbolo unido, vibracional, y yo pienso que os puede interesar mucho, pues después para aplicar. Me dices, la gente que hace este tipo de talleres breves, yo le llamo a esto taller breve, ¿no? Porque un taller de 3 horas no creo que podamos hablar de un gran momento de... También son talleres breves en tiempo y baratitos en cuanto a cuestión económica en los tiempos que corren, por lo tanto que es asequible a todo el mundo. ¿Pero qué se consigue? Pues hacer una interrelación que muchos la hacen en aplicación de terapias, ¿eh? Por ejemplo, hay mucha gente que es terapeuta, yo qué sé, se dedica a diferentes ramas de la terapia. Los arcanos le sirven perfectamente para potenciar la interrelación. Cuando nosotros hacemos un test psicológico, damos una interpretación, ¿no?, de una lámina, por ejemplo, hacemos el test de Rorschach, vemos unos manchones de tinta y decimos,
esto yo veo tal o veo cual. Y de alguna manera, igualmente, podemos hacer una interrelación con los arcanos y la vibración, establecer esta dinámica, porque no es lo mismo que una persona interprete algo a partir de una tirada que simplemente una imagen estática. Bueno, pues yo pienso que todo esto lo iremos explicando, ¿verdad? Y yo pienso que puede ser interesante para la gente. Es así. Bueno, yo antes de continuar, ya que estamos, pues ya lo explico. Veis aquí que hay un signo de WhatsApp. Esto es por si tenéis algún problema a la hora de adquirir el curso o a la hora de efectuar el pago, os podéis comunicar con Iván Mercader, que es la persona que os va a contestar y os va a facilitar el poder, si tenéis algún problema técnico, poder acceder. Y si tenéis alguna duda también de algo así que tenga que ver con Aulas Pandora, pues también es él. Cuando entréis aquí, a la hora de comprar, pues si le clicáis, le decís finalizar compra una vez que ya la tenéis, y mientras va cargando, pues lo que os voy a decir es que tenéis diferentes formas de pago. Pues son 2 formas de tarjeta de crédito y una de PayPal y transferencia bancaria. La opción transferencia bancaria, dependiendo del país, da problemas porque son temas vinculantes de países con otros países. Entonces dice esto sí, esto no. Entonces la transferencia no funciona siempre, pero el PayPal y las tarjetas de crédito sí. Lo digo para la gente que quiera realizar el pago y simplemente pues tengan ese conocimiento. Y los que queráis, pues ya os podéis suscribir en Aulas Pandora y tenéis toda la información. Pero de Ricardo Bru, si tiramos para abajo, tenéis otros talleres que ya están hechos y se pueden adquirir durante todo el año y son también baratos. Tenéis Superar miedos e inseguridades, taller de autohipnosis, hay varios, pero van enfocados. Podemos recordar otras vidas, enfrentarnos a la muerte sería el otro. Tenemos otro aquí, la reencarnación, y luego ya tenemos este que os hemos dicho. Entonces podéis entrar en Aulas Pandora y podéis en cualquier momento pues efectuar estas formaciones, bueno, talleres cortitos para que realmente lo podáis integrar. Ricardo, yo todavía tengo una cosa, una espinita de aquellas que dices, ¿podríamos ir algún día al sitio ese, al pueblo ese abandonado cerca de Siche para poder hacer aquello que queríamos hacer de parapsicología? Yo puedo intentar. El tema está en que yo era amigo de una personalidad allá. Que no está fuera ya. Sí. No, que en aquel momento pues era alcalde. Entonces, siendo el alcalde, pues tenía una gran facilidad para que me diera permiso. Pero ahora tendremos que negociarlo con el alcalde oficial, aunque yo se lo diré, yo se lo diré. Sí, podíamos ir a ese pueblo. Y sobre todo porque es una de las famosas casas que pasan cosas, es verdad. Hay bastantes, hay bastantes. Pero claro, si vamos, tenemos que ir en plan investigación. Sí, para hacer todo aquello que decimos y cámara en mano. Pues en ese caso, pues sí, yo ahora que va a volver un poco la posibilidad de movernos, estamos hablando de pasado el verano, porque esa es una zona que claro, espero que en el verano, aunque no será como otros años, habrá bastante gente. Necesitamos ya que sea por el mes de octubre o noviembre, es donde yo lo veo factible que podamos hacer una salida. Y bueno, y eso ya lo convocará la caja de Pandora y será cuestión de ver. Claro, yo sobre todo tengo una ventaja y una desventaja. El tema es que hay que ir allí físicamente, no hay más. Pero después trabajamos con sensibles, es decir, ¿qué son sensibles? Personas que en estado de trance hipnótico, para que esté controlada, para que no le pase nada, para que si le pasa algo, digamos, despierta fuera y se acabó, no, ala, tira para allá y ya te espabilarás, sino todo bajo control. Pues en personas de estados de trance que le vamos a preguntar, ¿qué sientes? ¿Qué ves? Lo que me pasó en las pirámides. Yo recuerdo esto que acabo de enseñaros, porque la gente que no lo conozca, ¿no? Cuando ha visto estos arcanos, dirá, eso es lo que os dijeron, hombre, no me lo dieron así. Me hicieron la relación entre el arcano, cuando te dan una relación entre el arcano y el lugar, después ya tienes que poner tú por tu parte, pero si te dan la relación, te lo están explicando todo. Es posible que la persona en trance, si vamos a este pueblo, nos diga que siente A, B o C, bien, hasta ahí. Pero eso es lo que ella sentirá. Pero seguramente después habrá una labor de traducción sobre lo que siente, incluso si nos dibuja, si sentimos algo, todo eso. Pienso que puede ser muy interesante. Esto sería
Pandora en acción, entiendo yo, ¿eh? Sería Pandora en acción, experiencias en vivo, ¿no? A ver, Aplicando la hipnosis, ahí se pueden hacer muchas experiencias, sí. depende cómo sea, con el teléfono móvil alguna transmisión en vivo de unos minutos se puede hacer, ¿no? Pero lo suyo es grabarlo con cámara y luego editarlo y presentar un proyecto en el que decir, mira, esto es lo que hemos investigado. Pero en esa línea de investigación, aparte de estar con psíquicos, también pondríamos las cintas, ¿no? Para grabar a ver qué sonidos podemos recoger del ambiente, ¿no? Sí. Pero ya serían las nuevas cintas. Me refiero que ya no serían el casete. Que el casete lo grababa todo. Si pisabas el suelo, pues crac, 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 crac. Dice, mira, caballos. No. Ahora tenemos que hacer un protocolo mucho más preciso y psicoimágenes que también se pueden grabar. O sea, es decir, grabar, podemos grabar. El tema está en que los psíquicos que nos acompañen quieran, evidentemente, quieran y puedan, y que estén en esa buena onda, ¿no? De querer investigar y que la calidad de lo que va a salir nos la darán los psíquicos, ¿eh? Porque ellos son el producto en sí mismo, lo que ellos nos cuenten, a no ser que haya fenómenos que podamos ver, porque a veces hemos ido y ya los hemos visto, es decir, la presencia de una entidad o una especie de ectoplasma que hemos podido ver yendo con psíquicos, lo hemos visto los que no estábamos dormidos, los que estábamos allí, lo hemos visto, pero eso no significa que justo lo que vimos, eso no se grabó, porque se grabó para lo que estaba la cámara fija, estábamos con el psíquico y lo vimos mirando hacia el otro lado. Claro, no queríamos interrumpir al psíquico y decir, para, no grabes, tira para allá, porque sabíamos que iba a desaparecer la imagen enseguida, que paráramos la... Por eso que a veces hay que tener más de una cámara y a veces también es un equipo, ¿eh? Es un equipo, parece que todo está claro, pero no es lo mismo, ¿no? Esta es un poco la historia. Claro, yo tengo aquí varios amigos aquí que lo mismo se podrían apuntar también, el Nexus y el Raúl, que también vienen de estos temas y que se vengan también a practicar. A la Yolanda, que la Yolanda la tenemos de psíquica. Sí, además es muy buena psíquica, muy buena, yo doy fe de ello y la conozco, y además muy intuitiva. Y esa es la ventaja, porque el psíquico tiene que ser una persona que la intuición sea ya destacable. Hombre, me dices, si una persona que no aparentemente haya tenido una experiencia, puede ser, sí, porque a veces te sorprende, ¿no? Pero ya la persona cuando es de este tipo, ya se le ve, ¿no? De alguna manera se muestra, pues por una serie de factores, ¿no? Sí, Yolanda, un recuerdo con Yolanda, que fuimos allí contigo a Montserrat y allí hicimos una pequeña, después de ver el museo y de todo lo que hicimos, recuerdo aquella salida con mucho cariño, hicimos allí lo que no sé si eso se grabó, ¿no? Ya no, bueno, se grabó, se emitió, no me recuerdo si... No me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo es de la Ouija y de lo de la televisión y todo aquello. Sí. Pero yo sé que con Yolanda estuvimos, tú te tienes que acordar, hicimos algo en una parte de Montserrat. Líneas de tiempo, me acuerdo yo, en el sitio donde las líneas de tiempo. Pero no sé si eso lo llegaste tú a emitir, no me acuerdo ahora, ¿eh? No me acuerdo. Pues yo no lo sé, si te digo la verdad no tengo ni idea, porque no sé si esa parte del ejercicio dijimos de no grabarla por algo, no me acuerdo. Ya. Yo creo que no lo dimos, por eso que si ahora viene, pues a ver si la podemos aprovechar y hacer este espacio-tiempo. Que es este sería el cuarto nivel, ¿no? Todas las historias que hemos hablado, sobre todo del pasado, el presente y el futuro, pues nos hablarían un poco que la gran búsqueda de todo parapsicólogo es ese vínculo, esa puerta dimensional, como yo decía a Javier Sierra en aquella entrevista que me hizo, buscando el agujero, la puerta, ¿no? La dimensión para entrar al conocimiento de otros niveles de conciencia, pero no ya niveles de conciencia, sino también lo otro, ¿no? Lo que es el espacio temporal. A ver si yo me apunto esto, no te preocupes, Luis, y para el otoño tenemos pendiente esta investigación y la hacemos. La hacemos porque eso, si coges un sábado o un domingo, vamos, la hacemos y nos venimos. La grabamos y de ahí luego ya editamos lo que queramos. O sea, yo no soy tan partidario a lo mejor de hacerla en vivo porque no sabemos, ¿me entienden, no? Es mejor editarla y luego dar una presentación real de lo que nos guste, ¿no? O lo que se haya encontrado de verdad, ¿no? Porque lo otro... No, pues y porque... Sí, ¿sabes qué pasa? Que igual grabamos 6 horas, por decir algo, o 5, y vale la pena media hora. Vale la pena de verdad. Y entonces, si das las 5 horas en vivo, vamos, esto es una lata, ¿no? La gente corta, pero por aburrimiento.
Porque a veces los parapsicólogos nos hemos encontrado estar delante de una vela esperando el fenómeno 1 hora y no pasar nada, nada de nada. Y claro, este es el tema. Por eso, reconstruido es mejor, sobre todo de cara a la audiencia. De cara a la audiencia, por supuesto. Los que estarían allí en vivo, esto sí se lo pasarían bien, porque es el ambiente, ¿no? Pero Sí. si le quitas el tema ambiente, mejor es eso, sí. A ver, en el tema ambiente yo he visto correr gente, quiero decir contigo. He visto cómo han saltado corriendo. O sea, que en el tema ambiente el que se piensa que viene aquí a jugar, lo mismo se puede llevar un susto o disgusto. A mí me veréis riéndome, porque a mí cada vez me dice la Yolanda, tú es que eres un kamikaze, te ríes por todo. Digo, yo sí, pero yo he visto a la gente correr. O sea, que el que venga aquí tiene que tener buen estómago. Lo digo porque... No, y aparte vamos a hacer... lo que podemos ya programar con tiempo es pues, o sea, hacerlo del ánfora también, para que hagamos una... Sí. Tengo una aquí. Espera. Tráela. Mira, Nexus y Raúl, que habéis dicho de veniros. Hay que hacer cosas. O sea, es decir, no es venir y observar, hay que venir a trabajar. Os lo digo porque si os venís de verdad, tenéis que venir a trabajar, pero os lo vais a hacer pipa. Eso sí os lo digo ahora. Vais a disfrutar. Aquí la tenemos, una pequeñita, no tan grande como aquella, que la podemos utilizar porque la tengo preparada, pero no he podido hacer nada este año. Nada de que no sea estar en el despacho aquí en Gerona. O sea, no he podido hacer nada. Nada de nada. Entonces la tengo preparada y esto es una llave. Aplicarle a la gente. Estamos ahí un grupo de gente, estamos con cámara, estamos grabando y tú sueltas lo que hay dentro. Ahora tú explicas lo que hay dentro, ¿no? Y a partir de ahí lo grabamos. ¿Qué se va a encontrar la gente y qué es lo que hay dentro? Porque eso la gente no lo sabe. Bueno, normalmente vamos a hablar de que para que la gente no se asuste, lo que hay es lo que hemos recogido en diferentes lugares. A uno le llamará entidad, otro le llamará energía. Hay quien le llamará, desde luego, el que le llame espíritu no, porque un espíritu no es, pero una energía sí. Entonces, ¿dónde se recoge? Pues, por ejemplo, esta ha estado en Egipto, esta ánfora. Esta ha estado en la cámara del inframundo de Keops. Y allí sí hemos recogido cosas. Y la tengo porque con eso provocamos ¿qué? Pues provocamos que sea más fácil la transmisión energética. ¿De quién? De las mentes que estamos. Porque en el fondo, todo el fenómeno que vamos a hacer es mental. Y nada sale de la mente, todo es en la mente. Pero no es lo mismo ir con condiciones y, bueno, si vamos con Pandora y tal, vamos seguros, vamos tranquilos. Y también, pues a ver, también puede ser una cosa de gente que no haya visto nunca fenómenos de este tipo, Luis, pues que lo vean, ¿no? Insisto, la gente que tenga prisa y que quiera un fenómeno a los 10 minutos, que no venga, porque no va a pasar. Primero que yo soy muy lento, lentísimo, porque hay que ir poco a poco, entonces si lo que tenga prisa ya mal me lo pones. Y después, porque los fenómenos de este tipo nunca sabes cuándo va a pasar. A veces llegas, insisto, te puedes estar toda una noche grabando y a la hora de salir, 10 minutos finales son los que han valido toda la noche. Esto es así. Grabaremos psicofonías, grabamos... bueno, grabar se puede grabar de todas las... Ahora la tecnología nos ha ido haciendo mucha cosa, ¿no? Con cámaras muy pequeñas que de una gran nitidez, ¿eh? Que hay teléfonos de, no sé, de 50 megapíxeles, 50.000, ¿no? No sé. El mío graba en 8K, no en 4K, en 8K. Ya, en 8K. El móvil solo, ¿sabes? O sea, imagínate. Sí. Yo solo con llevarme el móvil lo puedo grabar todo. Lo que pasa es que grabaremos con cámaras. Porque tú sabes que cuando hay fenómenos, las cosas se descargan. Y tenemos problemas siempre o a veces de sonido, o a veces de... Entonces me llevaré un equipo que si se funde una cosa tengamos otra. Para que cuando hagamos la investigación tengamos mucho contenido. Yo lo que te quería comentar es, puede ser allí, este es un buen sitio para ir. Si hubiera dificultades, que esas no las pongo yo, sino la burocracia, el ayuntamiento. Entonces podríamos buscar un par de sitios alternativos que reunieran características. De la zona, vamos a decir, cercana a Barcelona, ¿no? Cercana dentro de lo que cabe, no para ir a... Toda Cataluña, donde tú digas en Cataluña, allí vamos. Bueno, si venís a Gerona, a mí me va fantástico porque no me he de mover de aquí ya. Pero lo que quiero es moverme, porque es que no me muevo. O sea, a mí yo quiero ir a investigar. O sea, que si encima la investigación es aquí al lado de casa, vaya faena, ¿no? Tengo ganas de ir a algún sitio. Pero bueno, no, buscaré. Hombre, en Gerona hay muchas cositas, ¿eh?
hay muchas cositas que podemos aprovechar. Lo que ocurre ahora aquí, a diferencia de Egipto, es poder grabar y hacer las cosas sin crear una expectativa equivocada con la gente, ¿no? Que la gente sepa lo que viene. Va a ser una experiencia que la gente dice, yo acabo de tener un infarto, ¿puedo participar? No. Claro, es que es lógico. Pues si acabas de tener un infarto, no te conviene, porque a lo mejor te impresiona y no. Entonces, hay que seguir un protocolo de coherencia, ¿no? Una persona muy aprensiva, una persona... Vamos a un grupo Sí, pequeño, solo de investigación claro. de psicología. A ver, la Yolanda, Sí. yo, tú somos parapsicólogos, es decir, gente que esté preparada para el tema de parapsicología. Ya la grabación lo verá la Claro. gente y la gente que lo disfrute. Yo lo digo para que no tener problemas, un grupo pequeño es muy fácil. Yo cojo el coche, me llevo al Nexus, a la Yolanda y al Raúl, ya somos 4, te vienes tú 5, si vas tú con tu coche, porque vas con tu mujer o con quien sea, algún psíquico amigo tuyo, pues 2 coches, ya está. Con eso tenemos para... Eso es un equipo A, pero ya reducido, sí, sí. Estoy de Yo acuerdo. haría eso. Otra vez ya luego, si vemos que las cosas se pueden hacer con más gente, pues ya se puede llevar gente. Pero tú sabes que si estamos investigando, si hay mucha gente, no se crea la misma No, realidad. y después está mucho rato de pérdida de tiempo, de vamos a empezar que no se acaba empezando nunca y una pregunta. No, entonces hay que ir un poco al tema. Bueno, voy a ir buscando alternativas para que no sea aquello de decir voy ahí no se puede, ya no lo hago, y tener 3, que es lo que me enseñaron, ¿no? Es decir, bueno, buscas una y otra y otra. A mí que las 3 nos fallen, yo pongo que es imposible, ¿eh? Entonces, lo pongo en marcha Que sí, y vamos. Imagínate si habíamos ido el viaje a Transilvania, aquel que montemos que al final no nos salió. No, ¿Qué pero habíamos encontrado en Transilvania? Dios mío. oye, pues es un viaje, Luis, que nos lo tenemos que retomar. Lo tenemos que retomar de cara a principios del año que viene, de verdad. Es Porque lo que te iba a decir. Yo hasta el año que viene es no viajo. Hasta que esto no se quede ya, tranquilo, ya, no pienso viajar porque no tengo ganas. O sea, no tengo ganas de darle la entiendo. razón a esta gente. Paso. O Ya, sea, ya, ya, ya. hasta que las cosas se pongan un poquito bien, que vayamos con seguridad. Entonces Pasa vamos... que la ventaja que tenemos de Rumanía, a diferencia de Egipto, es que Rumanía es Unión Europea, o sea, estaríamos dentro del paraguas de la Unión Europea, y Rumanía tiene un encanto extraordinario. Yo no sé si hay gente que ha estado o no, aparte del tema, ¿no? El tema de Black Stalker y todo esto, aparte de esto, es el país en sí, el misterio, y sobre todo, ahí sí que es volver a los años 70. Pero es que viven ellos en los años 70, ¿eh? En los lugares que vamos, que se puede ir, es en los años 70. Yo sí, yo lo retomaría a partir de pasado Navidades, empezaría a plantearme hacer lo que no hicimos. Hay que volver a empezar ahora replanteamientos, como dices tú, e ir al pueblo encantado A o B y hacer la experiencia y viaje a Transilvania. Sí, sí, lo tenemos que hacer. Estoy de Que, acuerdo, Luis. Lo vamos Ricardo, a hacer. yo no me acuerdo, pero bueno, allí tenemos los montes Bucegui, tenemos una cultura histórica de las más antiguas del planeta, pero realmente contigo, ¿qué es lo que, o sea, a dónde iríamos, algún punto así estratégico? ¿Qué haríamos por allí? Bueno, primero intentaríamos hacer unas regresiones en el castillo de Drácula. Hombre, esto ya estaba, yo lo tenía. Esto ya estaba. Si tenía el permiso y todo. Tenía cuando yo hablé contigo, ya era por la noche. Pero tenemos que ir al auténtico castillo de Drácula de Vlad el Empalador, porque hay uno que es el que te muestran, que es el falso, No, que ese no vivió nunca. Tenemos que ir al Sí, sí. auténtico. Sí, sí. O sea, primero hacer regresiones allí, pero después también hay la posibilidad del Joya Bajiu, que es decir, es un parque que se cree que hay una puerta dimensional donde ha desaparecido muchísima gente y de traslados temporales. Joya Bajiu es un parque en el cual allí es un campo, esto es ir al campo, es un bosque transilvano de ese tipo que yo pienso que vale la pena verlo. Después de hacer alguna cosa en varios cementerios, tenía yo todo estudiado, yo creo que habértelo comentado. Ahora lo que pasa es que hay que reactualizar a ver dónde podemos ir o no. En aquel tiempo pasábamos experiencias en un cementerio, íbamos al Castillo de Drácula a hacer experiencias, vivíamos un poco el tema del vampiro rumano, que no es el de la película, que es otro tipo de entidad, que se refiere más a una entidad de tipo psíquico, y era un tema muy interesante, el vampirismo y también el pacto con el diablo, toda esta cuestión, pues que era algo muy interesante.
y de alguna manera pues íbamos no a rendir culto, íbamos a investigar, a pasar, a sentir esa magia rumana, ¿no? Y yo creo que sí, que después de Navidades, si tú estás de acuerdo, Luis, Yo sí. empezaremos a montar el viaje y esta vez lo hacemos, porque si no, después vendrá otra pandemia y otra historia y siempre pasa algo, siempre, siempre. Lo que pasa es que para ir a Rumanía tendría que ser a partir, supongo que de abril, por el frío, ¿no? Porque allí pega fuerte. Y si queremos estar horas ahí grabando, nos podemos congelar. O sea, a partir de abril. Para, sí, Sí, abril o marzo. mayo, abril o mayo. Entonces Yo ya abril o sí, mayo mejor todavía. Todavía abril o mayo y lo mejor. tendremos que ir con anorak en algunas zonas, pero eso no pasa nada. No pasa nada. Y yo pienso que sí, que es un viaje muy caja de Pandora. La caja de Pandora emite desde Transilvania, ya lo estoy viendo. Emite de Transilvania Bueno, yo me y son las comprometo 3 de al la grabar mañana. y luego ya les mandaremos cintas. Primero lo grabamos todo y luego, porque allí, bueno, en un momento determinado puedes hacer un directo, pero tampoco quiero decir, yo prefiero grabarlo todo Hombre, y luego editarlo. Un pero un directo directo completo. un Sí, directo de 10 o 15 minutos desde el castillo de Drácula, ahí, ahí, ahí. emitiendo lo que estamos haciendo, esto lo tenemos que hacer Sí, sí, seguro, pero vamos, seguro. primero metes a alguien en regresión y cuando esté cantando como los chichos, dándonos información, ahí es cuando hacemos el directo. Para que la gente vea en el directo la información que estamos sacando. Y A ver, el pues de TikTok, yo el de Egipto también lo haría contigo. Yo lo que pasa es que este año no tengo planeado viajar por este tema que te he sí, explicado. pero yo Pero si voy cada volvemos año, al ya año lo siguiente, sabes. yo me apunto. Sí, yo voy cada año, o sea, de hecho, ahora ya voy con grupos pequeños, precisamente por eso, ¿eh? Primero, porque ya los grandes grupos es muy complicado, pero también por los sitios que vamos. Por ejemplo, el Sinaí es un sitio especialísimo para todo esto. Pero vamos, lo de Rumanía me lo pongo ya como deberes, Sí, igual que el pueblo lo del pueblo este que hablábamos cerca de Sitges, es algo que queda ahí ya, empiezo a moverlo, y lo del otro, que es lo de Rumanía, para mayo del año que viene, preparado, bien preparado, que incluso podríamos hacer una selección de personas que quieran, las que quieran, venir, pero para experimentar psíquicamente, se podría dejar aquí gente que no puede venir, pero que quiera participar, que podríamos tener conexiones, como hicimos y tal. Y yo pienso que podemos organizar algo bonito con Pandora, ¿eh? Ahí tenemos, sí, hay sí, que sí, sacarle provecho a esto. Sí, totalmente. Había alguien antes que te preguntaban cómo se pueden encontrar si se venden las de tarot, las cartas de tarot. sí, las cartas de tarot, las 42 ahora se venden. Bueno, no las vendo yo porque lo mío no son las ventas, es una cosa así, ¿veis? Es una, bueno, no es una cosa así, estas son reales. Viene con el libro de instrucciones y tal, pero no pensaba yo hablar de esto. Si estáis interesados y me escribís, aquí están, veis, vienen en esta bolsa. Y aquí salen los 42 arcanos. Este es el dibujo de la parte externa y estos son los arcanos. Entonces, de hecho, lo acabó haciendo un ex alumno mío, que trabaja en temas de imprenta, y hacemos una tirada muy pequeñita. O sea, me refiero que, vamos, que si pidieran muchas cartas tendríamos que volver a poner la imprenta en marcha. Me refiero que esto está previsto que sea ediciones pequeñas, ¿no? Pues si tenéis interés en averiguarlo, con las instrucciones, con todo lo que hicimos, las 42, pues me escribís, porque ahora mismo no sé ni dónde, no sabría deciros ni dónde tenéis que escribir. Por eso, los que queráis, yo os pongo en contacto con mi compañero, que es el que edita, y os dice, porque os la envía por correo, os enviará, pues puedes enviar por correo, por ejemplo. Sí. Estoy aquí, ¿veis? El correo, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí? Mm. Bru. gonzalezbru@gmail.com. Lo tenéis en la descripción del vídeo, ¿eh? Siempre que tenemos un autor, tenemos los talleres de aulas y también sus datos personales para que podáis contactar con él si hacen falta. Hay otra pregunta que tiene que ver con lo del tarot, a ver si se me ha pasado. Aquí, sí, te la voy a poner en pantalla. Desde Colombia nos dice Millor, todos esos valores que se le dan al tarot son con valor a nuestro propio ser o entidades ajenas. Gracias. Tengo confusión porque se supone que con el poder que le dan, y ahí queda. Sí. El valor que tiene el valor que tiene el tarot egipcio, porque podemos hablar hay diferentes juegos
y iniciaciones cartománticas, porque una cosa son las cartas y otra el tarot. Y después, en la vía de Egipto, no es un tarot, le llamamos tarot, pero en realidad es el camino iniciático. Entonces, los valores que tiene son unos valores que tienen que ver con la fuerza del número, la vibración, ¿no? Y por tanto, los valores son permanentes. Lo que ocurre es que, como todo, cuando estos valores, cuando tú enseñas el tarot, dices el arcano 1, el arcano 2 y explicas todo, esto es el valor que tiene intrínseco, pero después hay que ponerlo en relación. Si hay 3 cartas que están juntas, o una que sale en la número 4, y según la posición que sale y en el sentido aleatorio, eso da lugar a una interpretación que es intuitiva. Y ahí sí que ya no los valores son los que se mueven y ya no son fijos. Por lo tanto, valores que son fijos, pero que dan lugar a una aplicación intuitiva. Perfecto, estaba mirando si había alguna otra pregunta. Bueno, de momento es conversaciones entre la gente del chat. Pues ya veis que experiencia no nos faltan. Nosotros somos uno, bueno, yo personalmente soy un poco kamikaze. Todo lo que tenga que ver con parapsicología, ufología, temas de crecimiento personal, espiritualidad o chamanismo y tengamos que hacer cosas, yo me apunto siempre. Lo importante es un poco eso, disfrutar de la vida. Y precisamente no he tocado el tema, pero claro, cada vez que hacemos viajes y tal, siempre hay una conexión con, sobre todo cuando son viajes arqueológicos, ¿quién puso esto aquí y por qué? Y eso nos hace mirar hacia arriba, más que hacia abajo. Arriba me refiero al cielo, y cuando miras hacia el cielo dices otros espacios, ¿no? De dónde vinieron y quiénes fueron y todo esto, ¿no? Porque parece ser que ese camino, por la época y por el lugar, y tú que has estado también bastantes veces, se ve que las técnicas empleadas no pertenecen al lugar cronológico, sino que son una ciencia y tecnología muy avanzada. Y si es muy avanzada es un legado, y si es un legado está hecho por alguien. Ese alguien, si hubiera sido alguien que hubiera estado en el país de al lado, pues bien, iríamos al país de al lado y allí no veríamos lo mismo. Pero es que en el país de al lado no hay nada, nada. Desierto. Es el desierto de Libia. Y al otro lado, pues sí, hay Israel, pero en esa época, la época de esplendor, era más bien, tenían poca, no existían como país. Eso se hicieron como país mucho después de que empezó Egipto a florecer. Por lo tanto, no tiene comparación y esa es la parte, ¿no? La parte bonita. Por eso siempre acabas mirando al cielo y diciendo, bueno, ¿quiénes fueron los que dejaron esto? Y acaba saliendo, y en las regresiones siempre acaba saliendo, ¿no? ¿De quién dejó los arcanos? ¿Y quiénes fueron? ¿Por qué los dejaron? ¿No? Y esto siempre está saliendo, ¿eh? Es continuo, siempre. Bueno, si miramos también están la raza negra que vive en Egipto, que ahora no me sale el nombre. Los nubios. Los nubios en el otro lado, pasando al otro país, sí que tienen sus pirámides y también hay más pirámides. Quiero decir que Nubia, o sea, la parte Nubia, la parte de, creo que se dice Sudán, si no recuerdo mal el país. Sí, ¿Sudán o Sudán del Norte. Sí, pues Sudán del Norte también está lleno de pirámides, ¿no? Tengo entendido. No he ido nunca, 40, pero creo que sí. 40 pirámides tienen. 40 en Cabra Bercal. Son pirámides de Meroe, que son pirámides más pequeñas, pero muy interesantes, muy interesantes. Ahí, además, ahí está la cabeza de Horus en una zona concreta. Se va a Busimbel y se coge un barco que te lleva hacia Sudán. Este sí que es un viaje, un viaje de poca gente, de verdad, porque tienes que ir con tienda de campaña, tienes que dormir en el suelo, ya no hay hoteles, evidentemente no hay duchas, no hay nada, y por lo tanto tienes que ir en otras condiciones, ¿eh? Ya no, ese es otro tipo de viaje, ya no es un viaje turístico, ¿eh? Es un viaje más complicado, ¿eh? Más complicado. Ahí tienes que llevar Axe. Sí, sin problema. Sin problema. Yo he tenido gente de todo tipo que ha venido, pero sí que es verdad que una de las cosas que te dan estos países es que, claro, el problema que tienes es la escasez real de muchas cosas que aquí no valoramos, ¿no? Que nos parece que lo tenemos, no hay nada, pero lo tenemos todo. Pero allí, cuando dicen nada, es nada, nada. Nada, en el desierto no hay nada, de nada, ni agua. Entonces, si ahí tienes un percance o tienes un problema, pues tienes que tener un equipo
en condiciones, porque si no puedes pasarlo mal, pasarlo bastante mal. Ajá. Aquí nos dicen también que si vamos a la parte de esa de Rumanía, Monte Pucegui, también hay pirámides. Habrá que mirarlo. Sí, o sea, a ver, el hecho de que se atribuye estructuras de forma piramidal no solamente es en Rumanía, es en Polonia, es en bueno, la antigua Yugoslavia, hay muchos lugares se dan formas, porque evidentemente hubo una transición. Ahora bien, una cosa es formas piramidales organizadas, como en Egipto, pues está claro que tiene una trayectoria, y otra cosa, restos de estructuras que asemejan formas piramidales que parece ser, pero que no hemos descubierto todavía la función. Si fueran, en muchos de estos casos, tan antiguas como nos dicen, hubiera habido una serie de trasfondos culturales que lo hubieran justificado. Entiendo que a lo mejor fue un intento de construcción, y esto es hacer más tabas sí, daría por el sí, pero no es lo mismo la mastaba mortuoria que podemos encontrar en Saqqara que la que está diciendo la gente en Rumanía. Es otra cosa, es otra cuestión. A veces, igual que pasa en América, que tú ya has estado, no es lo mismo un templo que una tumba, es diferente. Un lugar donde se hacían sacrificios como templo es un templo, o sea, es una plataforma que se asemeja a una pirámide y puede ser un tronco de pirámide. Y otra es la pirámide, por ejemplo, de Keops, original, lo que representaba las medidas que tenía los 365 días, los codos, el número pi, es que claro, es diferente, son estructuras distintas. Todo muy interesante, muy interesante. Perfecto. Bueno, pues ya habéis aprendido un poquito de parapsicología y de futuras cosas que haremos y Sí, vamos sí, a pero disfrutarlo. Uh-huh. pues yo sí, yo animaría a la gente. Ahora mismo estamos en un momento que para vencer esta puñetera pandemia política y también vírica, la única manera es volver a la ilusión. Y volver a la ilusión es tener ganas de investigar, de volvernos a juntar y hacer cosas. Porque si no, parece que estén en aquella... quieren dejarnos totalmente inmóviles, ¿no? O sea, atados, ¿no? Y bueno, yo creo que no les servimos para nada estando atados. Pero todo y así no tiene mucho interés en desatarnos. Así que tenemos que luchar un poco para desatarnos, porque si no, estamos todo el día así. Yo un año sin moverme de Gerona. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Un año, un año. Bueno, Y mira que he hecho viajes. ¿eh? pero digo que Gerona es bonito, es muy verde y tiene la Costa Brava y los Sí, sí, Pirineos. pero sí. Sí, pero cuidado, que yo estoy en Gerona ciudad. Eso significa que a la Costa Brava no he podido ir según en qué fechas, porque no era la comarca. Entiéndeme, porque el Gironés no te deja la selva. Entonces, esto es de locos, ¿eh? Es de locos, porque si ya te meten la comarca por medio, ya pues por ejemplo, pues hay un familiar que pertenece a otra comarca que no nos podemos ver, porque claro, estamos a 2 kilómetros, pero él ya está en otra comarca, o sea que estamos ahí. Este es el Bueno, tema. hay que recordar que al principio de la pandemia hicimos un vídeo con Bru que vimos unas herramientas para trabajarse y aquí había un compañero que decía, solo hemos visto el lado más suave de la pandemia, viajar difícil hasta 2024. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, astrológicamente cambia todo en el 2025, pero hay mucha gente ahora ya que está mosqueada y hay mucha gente que está cambiando la realidad. Y se puede dar tú no sabes si en un día o en un año va a ser así y lo que antes estaba así, hace así, totalmente. No lo Como la sabemos, no vida. se puede pronosticar nada actualmente. Los No, pero adivinos... es que Sí, aparte el hecho de viajar, sabemos que lo vamos a poder hacer. Lo que ocurre es que nada va a ser como era. Será diferente y tendrá una parte también muy interesante. Entonces, yo animo a la gente que para que todo se haga realidad, mira, los británicos, que son como son, están consiguiendo reabrir pubs, reabrir cosas, ellos tienen un sentimiento nacional como más arraigado y están saliendo, ¿no? Y entonces, y China también hace tiempo que está saliendo, entonces no es de ahora. Entonces, tenemos que plantearnos no dejar la ilusión. La ilusión es lo que nos va a mover por ejemplo, viajar como se pueda. A lo mejor ahí son viajes más cortos, con menos gente, a lo mejor se hacen menos cosas, pero se hace algo.
y se lleva la mascarilla FP25, es decir, que ya son 2 trompetas ahí, pero es igual. Vamos con la FP25 y te haces 3 PCRs, una en el mismo avión, venga, pues lo haces. Pero impedir que te impidan volver a vivir, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En Egipto ya han ido grupos de amigos míos para allá y, lógicamente, el test PCR te lo piden en España, pero allí no llevan la mascarilla. Nadie les dice nada, hacen lo que les da la gana. Sinceramente, depende del país, todo esto es un cuento. En Europa sí, porque nos están apretando, en Europa sí, pero por ejemplo en Egipto no. Y por ejemplo en Cancún estoy viendo vídeos y tampoco es tanto, la gente está allí de noche de fiesta. Quiero decir que aquí ha acabado con el ocio nocturno y en Cancún el ocio nocturno sigue funcionando y en otras partes del mundo también. Entonces, al final es esto. Bueno, depende de lo que tú manejes y lo que puedas, podrás ir aquí o allí. Por lo que yo sé de mis amigos, por ejemplo, yo vivo en Gerona, Cataluña, pero los que viven en Madrid han tenido más carta blanca, ¿eh? Han podido hacer un poquito más. Me refiero en cuanto al ocio, y en cuanto a los bares y tal, que lo que hemos podido hacer aquí. Entonces, tampoco es uniforme, ¿no? Depende de la zona que te toca. Pero la ilusión, eso es muy importante, no la perdamos. Sigamos investigando, haciendo cosas. Si no, se traslada una semana más, 15 días más, pero que no nos cojan con el no hago nada, lo dejo estar. Porque si hacemos esto, se nos acaba, ¿eh? Si nos aguantábamos por poder hacer 4 viajes, por poder hacer 4 cosas fuera de lo común, para no salir de la fábrica constante que era la vida cotidiana, ¿no? Entonces, que no les demos esa razón, ¿no? Porque ya los autómatas ya nos han creado. Ricardo, te han puesto un reto. No sé si lo quieres hacer, pero Zairen te dice que nos saque una carta del tarot de egipcio Ricardo Bru para ver cómo va a ir la cosa. Vamos o no. ¿Se va a acabar esto o no se acaba esto? La voy a hacer ahora. Yo el reto, yo soy el que soy. O sea, yo lo hago. Yo le voy a sacar la carta, me estoy barajando. Voy a callarme un momento para concentrarme. A ver. Bueno, ahí está. Jardai. Y que la gente me dirá, ¿esta carta qué es? Ahora la voy a enseñar. La voy a enseñar con el otro. Esta es la carta, ya la digo ahora, la estrella. Jardai es la estrella. Esta carta que he sacado, Jardai, es esta, la estrella. Y la estrella es una carta de suerte, una carta de felicidad. ¿Cómo va a acabar esto? Bien. Y no porque yo, podía haber sacado otra, pero sale Jardai. Jardai, que lleva la pluma de Maat, en el tarot egipcio significa el que consigue sus metas. Así que mejor carta no ha podido salir. Esto es lo que me ha salido a mí, que yo no soy nada del otro mundo, pero es lo que me acaba de salir. Y es lo que digo ahora. Totalmente. Pues habéis visto cómo vamos a acabar el vídeo, diciendo que sí, que va a ir todo a mejor. Entonces no os preocupéis tanto. Seguid disfrutando la vida y el que se quiera apuntar cuando hagamos actividades, pues ya está, ahí las tenéis. En Aulas Pandora tenéis los talleres, en octubre tenéis el viaje a Egipto y supongo que para el año que viene haremos también el de Transilvania, porque esa es otra espinita que me quedó ahí clavada, que yo tenía que ir sí o sí. Sí, siempre pasa, ¿sabes qué pasa? Que siempre pasa cosas, después se aprovechan terceros de estas cosas, tenemos que hacerlo, porque, y después, y sobre todo necesitamos gente que quiera vivir, eso es lo que yo pido. ¿Quieres vivir? ¿Quieres pasártelo bomba? ¿Quieres pasártelo bien? Ven con nosotros. Y además de todo eso, haremos investigación en serio. Pero lo otro es la premisa, pasártelo bien y en bomba, porque necesitamos divertirnos. La gente que luego dice, es que vas allí, se te pega algo, es todo terror, no sabéis lo que hacéis, eso es peligroso. Nada de nada. Bueno, fíjate, yo, un viejo como yo, ya se tendría tantas cosas pegadas que ya no, y estaría pegado a la pared ya, de tantos sitios que he ido. No podría andar por la calle, he estado pegado. No, a mí no se me ha pegado nada. Al contrario, y gracias a viajar y de estar en estos sitios se podía ayudar a mucha gente a despegarse de sus falsas creencias. Eso sí podía hacérselo. O para quitar todos los miedos, todos los fantasmas, pero no los fantasmas, los demonios que lleváis dentro lo quita. Pero mira, este se lleva una vasija de barro y fantasma que vea lo atrapa, se lo mete y se lo lleva. O sea que si hay un fantasma va a correr él. Si hay un vampiro va a correr él, porque Bru es el... Pues lo llevamos, sí.
Yo los colecciono, los coleccionamos aquí. ¿Cuántas vasijas tienes? Pues tengo bastantes, bastantes. Tengo más de 20 de diferentes lugares, pero también para mí ya son museo. Son museo a nivel de experiencias hechas, pues como el que tiene una foto, ¿verdad? Yo tengo esto, no las saco todas a pasear, que digo yo, sino que son experiencias para mí muy importantes. Y la gente me entenderá, es como coger tierra de un lugar, como llevarse una planta, ¿verdad? O una piedra, una piedra de un sitio, pues para mí es exactamente lo mismo. Ahí está. Bueno, vamos a dejar el programa aquí. Yo ahora a las 10 de la noche vuelvo a tener otro con Jaime Garrido y Gabriel Silva, que van a hablar de ecologenia, van a hablar de temas pandémicos. Y nosotros dejamos aquí más la parte espiritual, terrenal, psicoemocional. Y bueno, y aquí yo creo que habéis disfrutado todos los que estáis por aquí. Dejádmelo en los comentarios si habéis disfrutado, si estáis disfrutando bastante, y el que quiera que se apunte pues a los talleres de Aulas Pandora, al viaje a Egipto y el próximo que hagamos. Claro que sí. Y los que me habéis dicho que queríais venir, en serio, luego me ponéis un WhatsApp y me lo confirmáis si realmente queréis hacer eso de verdad, porque aquí necesitamos gente valiente para hacer este tipo de cosas. Que quieran vivir. Exactamente. Vivir. Que no quieran salir por patas. Porque mi amigo Raúl, que es astrólogo y también es psíquico, es mexicano, pero vive, creo que es en Polonia. O sea, te vas a tener que venir de Polonia a Barcelona. Vas a tener que viajar para venir aquí como psíquico y experimentar. Y al Nesu lo tengo en Sabadell, al lado del volcán. O sea que este no se me escapa. Bueno, familia, muy buenas noches, aunque a mí me vais a ver de aquí un rato. Y con Ricardo Bru todos los sábados por la noche, a las 9 ¿es? O a las 10, no me acuerdo. A las 11. A las 11 de la noche. No, a las 11 de la noche. Bueno, es que a Ricardo Bru le va lo nocturno. La noche me confunde. Para hablar de estas cosas, además, a las 11 de la noche uno se caga de Sí, nos dan cerca de la 1 y hablamos de todos estos temas con profundidad, aportamos vídeos, ¿no? Para que la gente lo disfrute. Vamos, hemos hecho algunos programas que me han gustado mucho porque ha habido mucha participación de la gente, ¿no? Que eso es lo más bonito, ¿eh? Preguntas, ¿no? Está muy bien, muy bien. Sí. Pues ahí nos vemos, el sábado con Ricardo. Bueno, familia, hasta ahora, nos vemos en un ratito.